A veces hacemos análisis superficiales sobre problemas entre República Dominicana y Haití. Y todo depende de los hechos que ocurren cada día para que uno pueda hacer la agenda del día. Y tú oyes que siempre se repite lo mismo, que no se sabe cuántos haitianos tenemos en territorio dominicano, que hay áreas de la economía que ya están en manos de los haitianos. Hoy tenía Ramón Alburquerque unos miembros de sindicatos de trabajadores de la construcción y narraron que no es posible lograr el porcentaje de 80-20, 80 trabajadores dominicanos y aplicarlo, no, porque en la construcción es 100%. Y alguien decía que es imposible que sea ni siquiera al revés, que cuando un dominicano por necesidad se va a la construcción, la mayoría de haitianos que están en esa construcción los rechazan. Los rechazan. Y me extrañó eso. ¿Y por qué? Porque ellos entienden que ya esa es un área que es de ellos. Y hay otra cosa, que ellos saben que si sin ellos, esa construcción no se puede terminar. Entonces hacen ejercicio. Que no es verdad que se le paga menos, que no es verdad que el turismo y la construcción son aprovechados por los sectores económicos. Se dijo muchas cosas ahí. Alguien nos llama de Higüey y me dice que quieren invitarnos a que vamos a ver el hoyo de Friusa, en el que en un lugar hay 25,000 haitianos viviendo como si fuera un pequeño pueblo haitiano. Todo eso se oye y se dice que los dominicanos transportan ilegales haitianos y les cobran, que los choferes de las empresas a espaldas de los propietarios transportan haitianos ilegales y les cobran. Se ponen de acuerdo con los puestos de chequeo. Todo eso ya uno está cansado. Esta semana hubo un problema en Haití y pensaban que ya estaban llegando los rebeldes a República Dominicana a través de la Zona Franca. No, pasó otra cosa y ya fue aclarado. El tema es que no se ha querido hacer el estudio, el por qué es que las cosas están ocurriendo como lo están haciendo. Y hay un trabajo que nos dice cuál es el origen de Haití, de República Dominicana y de los países que colonizaron los ingleses y los portugueses, los españoles, América Latina completa, Brasil, Portugal, exacto, Canadá y Estados Unidos, Inglaterra, y Haití, Francia, con algunas islas. Entonces, usted tiene que ver el origen. Hay un chiste que dice así, y si entendemos eso, nosotros podemos entender un problema. En una reunión internacional, dice el delegado dominicano que en un río dominicano, durante la época del descubrimiento, en un río de territorio en la isla, la época del descubrimiento,
hubo un español que se estaba bañando desnudo y dejó su ropa en la orilla. Y que vino un haitiano y les robó la ropa. Se para el delegado haitiano y dice: señor, usted está cometiendo un error. En la época que usted está señalando, nosotros no estábamos en esta isla. Dice: exactamente, nosotros llegamos primero que ustedes. Esa fue exactamente, nosotros llegamos primero que ustedes. Entonces, eso sirve para entender el origen. Miren, África tiene 30 millones de kilómetros cuadrados. China tiene 9 millones y medio de kilómetros cuadrados. Estados Unidos tiene 9 millones de kilómetros cuadrados. África es mayor que Europa y que Estados Unidos juntos. Europa tiene 10 millones y Estados Unidos 9. África tiene 30. África es mayor que Europa y Estados Unidos juntos. Pero África tiene aproximadamente el 60% de tierras cultivables. África tiene el 90% de las reservas de materias primas necesarias para mantener el mundo produciendo. África tiene el 40% de la reserva mundial de oro. África posee el 33% de las reservas de diamantes. África tiene el 80% de la reserva mundial de coltán, mineral para la producción de teléfonos y electrónica. Especialmente en la República Democrática del Congo, África tiene el 60% de la reserva mundial de cobalto, fabricación de baterías. África es rica en petróleo y en gases naturales. Namibia en África tiene la costa más rica del mundo. África es rica en manganeso, hierro y madera. África es 3 veces la zona de China, 3 veces la zona de Europa, 3 veces la zona de Estados Unidos de América. África tiene 35 millones de kilómetros cuadrados. África tiene 1.300.000.000 de habitantes en total. Lo que tiene China significa que África está despoblada. Nosotros decimos, hubo un intento de retorno del pueblo haitiano a sus raíces y ese intento fracasó. Hubo un intento también de Estados Unidos creando Liberia y no se pudo hacer. Entonces, hay una situación que nosotros queremos darle lectura. Lo primero, hoy, un experto en negociación y relaciones internacionales, Nelson Espinal, advirtió que Haití vive una situación muy compleja y que no tiene precedentes, por lo que se impone que el Consejo de Seguridad emita una resolución a través de la cual disponga una intervención pacificadora para restablecer el orden en el vecino país. Hay un ex militar que tiene una exposición muy interesante, pero es una visión de él que parece bien documentado, en el que dice que nosotros no estamos en condiciones ni de resolver el problema haitiano, ni de enfrentar al pueblo haitiano en las condiciones que los organismos lo están armando. Y Federico Enríquez publica esta semana en su cuenta
que Justino Crisóstomo d'Orsonville, un historiador que murió en 1942, autor del Manual de Historia de Haití, dice: la Dominicana es, según ese autor, una provincia rebelde de la República de Haití. Con ese manual se enseña historia a los estudiantes haitianos. Tiene 10 ediciones y Amazon lo distribuye gratuitamente. Entonces, ustedes van una provincia viendo rebelde. cómo van las cosas. Pero lo que realmente tiene valor es algo que le vamos a dar lectura con la paciencia de Carlos, de una exposición que hace una ex embajadora de Haití, de Estados Unidos en Haití. Es decir, una persona que conoce cuáles son las intenciones de su país, pero no impidió que ella haga un informe que hoy se dio a conocer. Largo, pero nada es largo para lo largo que es el problema haitiano. Nosotros vamos a tomarnos el tiempo que falta para llevar a cabo esta lectura. Dice así: Haití, Pamela White, ex embajadora de Haití, de los Estados Unidos en Haití, da un testimonio ante el Comité de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. Dice: Haití en una encrucijada. Respuesta de la sociedad civil para una solución liderada por haitianos. Y es interesante porque ella es un producto de la sociedad civil, pero ella tuvo que atestiguar, y en el Congreso americano no se puede hablar mentira. Pamela White dice así: primero serví en Haití desde 1982 a 1985. Y nuevamente volví como embajadora de Estados Unidos del 2012 al 2015. Es decir, que esa persona estuvo en dos épocas, una como funcionaria y otra como embajadora. 3 años de embajadora. He visto muchos altibajos en Haití, incluida la extraordinaria respuesta al terrible terremoto del 2010, cuando más del 50% de los ciudadanos estadounidenses enviaron algún tipo de donación para ayudar al pueblo haitiano. He visto corrupción y guerras de pandillas, cientos de llantas quemadas. He visto manifestaciones en las calles, violencia contra civiles inocentes. Nunca he visto nada como la ruptura total de la civilidad, que es la situación actual de Haití. Me duele decir esto, ya que he pasado 40 años trabajando como diplomático en todo el mundo, pero es hora de tirar los guantes y dejar de pretender que la diplomacia normal funcionará en Haití. Como todo el mundo sabe, ¿a quién le importa un centavo el pueblo haitiano? Ni poder judicial, ni parlamento, ni una fuerza policial débil, incapaz de detener a pandillas que ahora controlan el 60% de la capital. No hay posibilidad de planificar elecciones bajo la actual crisis. No hay absolutamente ninguna duda de que los haitianos viven en condiciones infernales. Todos los servicios sociales se cancelaron hace meses,
Puerto Príncipe tiene el mayor número de secuestros en el mundo. Hay palizas semanales y quemaduras corporales. Los niños en los orfanatos son aterrorizados con balas que pasan zumbando sobre sus cabezas sin preocuparse por su seguridad. La Policía Nacional Haitiana tiene menos armas, menos miembros y mucho menos dinero para llevar a cabo operaciones de las pandillas. Todos los actores internacionales defienden una y otra vez que se necesita mayor seguridad, crecimiento del sector privado, mejores servicios de educación y salud. Tienen razón, pero ¿por qué no admitir que lo que se necesita ahora mismo no es un complicado plan quinquenal para resolver los muchos y muchísimos desafíos de Haití, sino botas sobre el terreno ahora mismo? Apenas la semana pasada, las Naciones Unidas prometió $10 millones adicionales para una nueva canasta de seguridad que administrará las Naciones Unidas. El gobierno de Estados Unidos prometió 3 millones. Por mi vida, no puedo determinar qué se podría hacer con 13 millones de dólares que comenzarían a hacer mella en el terrorismo que se ve diario en Haití. El 18 de septiembre, una empleada muy respetada de Giselle fue encontrada muerta a golpes en su automóvil, víctima de un intento fallido de secuestro. La semana pasada, 2 respetados periodistas haitianos fueron baleados a plena luz del día. En agosto, un ex senador y actual director de políticas públicas fue baleado y luego quemado vivo en su automóvil. El domingo 25 de septiembre, pandillas secuestraron a 4 personas, una mujer, mientras disparaban al aire durante horas cerca del famoso Hotel Olofón. Recién después se fueron los malvivientes, llegó al lugar la Policía Nacional de Haití. Antes de que podamos hablar de cualquier otra cosa, en Haití debemos abordar la situación de seguridad y no dejarse engañar. Eso sería barato. La policía de Nueva York tiene un cuerpo de 35,000 policías y un presupuesto anual de $10,000 millones. Con una B, nadie espera recrear el New York Police Department en Haití, pero debe haber una fuerza con profesionales capacitados que puedan superar a esos matones. Personalmente, no me importa si son mercenarios, tropas de la ONU o ex policías de Nueva York. La matanza tiene que pararse en Haití. Tal vez se pueda convencer al sector privado para que finalmente dé un paso al frente y en lugar de jugar con esas pandillas, pague a las tropas para salvar a Haití, el mismo país que hizo que los titanes del sector privado fueran increíblemente ricos. Incluso la ayuda humanitaria que se necesita. Desesperadamente está sitiada. Las pandillas están secuestrando botes, aviones, camiones. Intentan entregar alimentos y artículos médicos a los más vulnerables. Justo esa semana, 2 almacenes de alimentos de las Naciones Unidas fueron asaltados y luego quemados. Las Naciones Unidas, España, Francia, Canadá y muchos otros han ordenado la evacuación de todo el personal, excepto el esencial. Incluso el personal esencial está encerrado en su mayor parte. ¿Cómo se puede alimentar a los millones de niños hambrientos si no se pueden controlar esas pandillas? Para aquellos que ustedes no conozcan bien Haití, es realmente complicado. Complicado no sirve como excusa para no comprometerse. El sector privado, los políticos, los líderes de las pandillas, así como los miembros de la sociedad civil, operan en centros de interés y fuentes de dinero superpuestos. Los políticos financiados por el sector privado pagan a las pandillas por su influencia y su seguridad. La sociedad civil intenta cruzar todos los campos de influencia para mantener el funcionamiento de Haití, pero ellos también se vuelven impotentes frente a la violencia. Cualquier número de eventos negativos automáticamente envía ondas de choque negativa a todo el país. En el pasado siempre parecía que habíamos algunos canales, ya sea políticos o organizados por la sociedad civil,
que permitían a los ciudadanos tener acceso a alimentos, vivienda, escuela, atención médica. Ninguno de estos elementos esenciales para la vida existe hoy en Haití. Si la administración Biden no puede encontrar una manera de primero asegurar las calles y luego entregar como mínimo ayuda humanitaria a millones de haitianos, morirán de hambre. Todos tienen una visión diferente de que el arreglo político le conviene más a Haití en el momento actual. Si realmente queremos dejar que el liderato lo determine todo, los propios haitianos, entonces preguntémosle al pueblo haitiano. Algún tipo de referéndum que pida a la gente que vote por 4 escenarios posibles en el futuro podría lograrse rápidamente sin mucho dinero. Deja que la gente hable. Mi apuesta es que el actual primer ministro no sería su primera opción. Haití está a 90 minutos de Miami. Millones de haitianos viven y trabajan con éxito en Estados Unidos. Nuestros dos países han estado en relaciones varios años, más de 200 años. No tengo tiempo para darle una lección sobre nuestra historia combinada, pero es profunda y dolorosa. Tampoco voy a ir por el camino de decir que si no se hace algo por Haití, se encontrarán miles de refugiados en las fronteras del gobierno de los Estados Unidos rogando por una oportunidad. Aunque he hecho esto, es cierto, no quiero que sea la razón del cambio de política en Haití. No tienen que importar un carajo los haitianos porque son nuestros vecinos. Haití no tiene que importar un carajo porque somos personas compasivas que se acercan cuando vemos a personas que sufren de hambre, abandono y violencia. Nos tiene que importar un carajo Haití porque no podemos ver a los pandilleros aterrorizar a un país del que nos hemos hecho amigos y hemos apoyado durante décadas. Los estadounidenses ayudan a las personas que lo necesitan desesperadamente. Los haitianos están en una necesidad desesperada. Mandela dijo una vez, al igual que la esclavitud y el apartheid, la pobreza no es natural. Está hecho por el hombre y puede ser superado y erradicado por la acción de seres humanos. Estoy de acuerdo, pero erradicar la pobreza requiere dinero, mucho dinero a largo plazo. Nadie puede resolver los problemas de Haití sin revitalizar el sector privado, invertir en escuelas y hospitales y reforma judicial y, por supuesto, celebrar elecciones que sean creíbles. Pero prioricemos qué pasos debe tomarse a corto plazo antes de coordinar una agenda política. Cada día que pasa sin una decisión firme sobre apoyar a Haití significa más cadáveres, más niños hambrientos, menos posibilidades de celebrar elecciones y un colapso total. Mi voto es primero, dice la ex embajadora, para asegurar las calles, los hogares, los medios de subsistencia, entonces aumentar la ayuda humanitaria. Luego, hable sobre elecciones, muchas otras reformas, pero nada se moverá para garantizar la seguridad. Nada se moverá excepto la toma masiva de una nación por parte de matones. Si se observa este documento, que fue necesario leerlo en extenso, verán que no menciona a la República Dominicana. Porque la embajadora White está consciente de que de este lado no es nada que sea posible hacer, ni como individuo, ni como parte de un grupo, precisamente. Además, muy claramente explica, no hay institución u organismo alguno que pueda ser dejado intacto en un intento por cambiar lo que es la situación de Haití. Hay que cambiarlo todo, no decir, no, ponerse a buscar algo que funcione correctamente es perder el tiempo. Vamos a hacer una pausa.